Buenos dias. And that's all I know in Spanish currently. First, I want to just thank God and thank our pastors, Pastor Daniel Primero and Pastor quisiera Jennifer. darle gracias a Dios y también a nuestros pastores. Thank you. Gracias. Thank you. God told me at the beginning of our trip Dios me dijo al principio de nuestro viaje that each day was going to compound and exponentially be more impactful from the day before. que cada día que pasare iba a aumentar y incrementar el impacto que tuviese ese día. So going from like 1 to 2 to 4 to 8 to 16 to 32. Nuestra palabra incrementar, multiplicarse. And to begin with, I didn't necessarily feel it because when you go from 1 to 2 to 4, it's not as significant it feels. Y cuando uno está al principio no se siente como que es impactante y no lo veí tan pronto. But those last 3 days, Pero los últimos 3 días, I remember thinking, how can it get more impactful from this? And there's still 2 days left. yo me decía, ¿cuánto más impactante puedo llegar a ser o experimentar? Y aún faltaban 2 días. And then the next day, like, wow, okay, what's coming next? Because this surpassed Y what I el could think. próximo día, el día antes de irnos, aún aumentó sumamente. Y yo decía, wow, ¿cómo puedo seguir hacia adelante siendo tan impactada? And our last day there Y el último día was everything and more that the Lord had said it would be. era mucho más de lo que Dios aún yo esperaba de Él. And I want to share the verse the Lord gave me. Quisiera compartir un versículo que el Señor me dio. We were at Clifton, Estábamos en la ciudad llamada Clifton, and when we were driving in, y cuando estábamos manejando hacia adentro, it was palpable the darkness and the hatred, and even people gesturing as we were driving el through. odio y la oscuridad era palpable, It was so dark. era tan oscuro. And when we were Y inside, cuando estábamos dentro and the children came in, y todos los niños entraron and they sang, and y they ellos danced, cantaron y danzaron, and they continued singing y and dancing, continuaban ellos de cantar y danzar, and they just continued y mientras ellos seguían singing and dancing. cantando y danzando, The joy. el gozo, The Lord gave me this el verse. Señor me dio este versículo. It's from Matthew 4:16, Es Mateo 4, 16. and Jesus is quoting Isaiah chapter 9 verse 2. Jesús está hablando y está refiriéndose a Isaías. He says, Dice, "The people dwelling in darkness, can you put that verse up, please? the people dwelling in darkness have seen a great light, and for those dwelling in the region and shadow of death, on them a light has dawned." What verse is this again? Matthew 4:16. Matthew 4:16 in Spanish. No se lo quiero traducirlo, se lo quiero leer, ¿no? Dice, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. We experienced that. Nosotros experimentamos ese versículo, nosotros lo vivimos. And I'm still finding the Lord's still giving me the words to explain it. Y aún todavía estoy buscando las palabras y Dios me está dando palabras para poder explicar lo que nosotros experimentamos. I know my life has been forever changed. Yo sé que mi vida ha sido cambiado para siempre. And I know that so much more is coming out of this Y for yo sé all que of us. mucho más va a salir de esto. And the Lord, while we were there, Mientras nosotros estábamos allá and the children were singing and dancing, y los niños estaban danzando y cantando, the Lord brought to mind another verse in the Bible. el Señor trajo otro versículo. I'm not going to share the exact verse, but I'm going to share what happened in it. No voy a
darle el versículo exacto, pero quiero contarles. When Mary, the mother of Jesus, Cuando María, la madre de Jesús, visits her cousin Elizabeth, visitó a su prima Elizabeth, and Jesus is already growing inside of her. y ya María ya estaba embarazada, And John the Baptist is already growing inside of Elizabeth. y aún Juan el Bautista ya estaba en el vientre de Elizabeth. When Mary greets Elizabeth, Cuando María le saluda a su prima, the baby la Biblia dice que el bebé inside of Elizabeth jumps for joy. dentro de Elizabeth brincó de gozo. And all I know is while we were there, Y lo que le puedo decir es que mientras nosotros estábamos allá, there was inexplainable joy jumping inside of me. había un gozo que estaba brincando dentro de mí. And I'm so thankful Y yo le doy gracias a Dios, to God, que Dios, to our pastors, a Dios y nuestros pastores and our church, y a nuestra iglesia, that I got to be there. que yo pude estar ahí And God willing, get to go again. y que yo Thank you. puedo ir nuevamente. Amén. Amen. Y sinceramente, muchos de ustedes no pudieron ir, pero dieron a esta misión. Y porque ustedes dieron a esta misión, es como si ustedes fueron también.